Dios les bendiga. Estamos aquí para dar una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder acercarnos a ustedes en esta tarde hermosa que el Señor ha preparado. Estamos aquí para ser de bendición y vamos a hablar bajo un tema bien interesante en el día de hoy. Mi nombre es Milta y estoy aquí para orar juntos con ustedes y darle esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón para que sea de bendición para sus vidas, esperando que el Señor hable a cada uno de nosotros y trate con nuestras vidas, porque no hay nada que nosotros podamos decir o hacer si el Señor nos lo permite. Entonces, por eso estamos aquí y vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar para que el Señor sea guiando y dirigiendo todo lo que vayamos a hacer y para que el Señor sea ministrando las vidas de cada uno de aquellos que se conecten y de cada uno de aquellos que abran su corazón al Señor para recibir lo que Él ha preparado para nosotros en esta tarde. Oh buen Dios, en esta tarde a ti clamamos, Espíritu Santo. Padre bueno, te pedimos en el nombre de Jesús que cada vida que esté conectándose, que vaya a conectarse, sea bendecido y ministrado por tu palabra, Señor. Necesitamos que seas tú el que hables a nuestras vidas. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que toque corazones y trate con nosotros, Señor. Porque nada podemos decir si no es porque tú nos lo permites, Señor. Padre, glorifícate con poder y sé tú obrando en cada corazón que está allí esperando una palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, como ya les dije, mi nombre es Mirta y vengo en esta tarde a darte una palabra que el Señor ha puesto y ha depositado en el corazón para ti que estás allí esperando una palabra del Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de resultados diferentes. ¿Cómo podemos esperar resultados diferentes? ¿Cómo podemos ver resultados diferentes en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver a Dios obrando de manera especial en nuestra vida? Y vamos a ir a una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, del verso 1 al 9. Y vamos a leer esta palabra. Vamos a leerla. Y dice de la siguiente manera. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, y a salvar lo que se había perdido. En esta tarde quiero hablarte acerca de este tema y quiero hablarte acerca de cómo esperamos resultados diferentes haciendo lo mismo. Cómo muchas veces nosotros esperamos ver del Señor cosas diferentes. Le decimos, Señor, pero es que yo no veo que pasa nada en mi vida, es que yo no veo que yo avanzo, es que yo no veo que cambia algo en mi vida, es que yo no veo que nada pasa. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos haciendo lo mismo. Hemos leído una palabra que se encuentra en Lucas y habla en Lucas 19 acerca de un hombre que tenía una necesidad en su corazón. Pero si nos ponemos a estudiar acerca de este hombre llamado Zaqueo, era un hombre que, según dice la palabra, era rico.
dice que era rico y que tenía posesiones y que era una persona adinerada. Y también habla la palabra que era pequeño de estatura. Pero vemos a un Zaqueo que tenía ciertos paradigmas que la gente no acostumbra a ver, que un hombre de dinero, acercarse al Señor, un hombre que tenía posesiones, un hombre que cobraba impuestos, un cobrador de impuestos. Pero vemos que hay un Zaqueo con una necesidad que no podía llenar el dinero, que no podía saciar las cosas que él poseía. Y vemos a este Zaqueo que no se limita a lo que él tenía, sino que entendía en su corazón que había algo que él necesitaba, que el dinero ni nada de lo que él tenía había podido llenar. Y vemos que es allí donde Zaqueo dice, el Señor se entera de que Jesús iba a pasar por la ciudad. Y vemos a este Zaqueo que no se queda en su zona de confort, cómodo en su casa, diciendo, no, mejor que él venga aquí porque yo soy el que tengo las posesiones. No, vemos a alguien que se mueve de su zona de confort. Vemos a alguien que se mueve de su comodidad por una necesidad que había en su corazón, que él entendía que solo Jesús lo podía sanar, que solo Jesús podía saciar esa necesidad. Y entonces se mueve desde su zona de confort y dice la palabra que hemos leído, que dice que entonces Zaqueo corriendo, dice en el verso 4, delante subió a un árbol sicomoro. Se dicen los comentaristas bíblicos, hablan que el árbol sicomoro era un árbol bien alto, era un árbol que tenía mucha altura, pero vemos a un Zaqueo que tenía comodidades, que era rico, pero que no le importaron sus riquezas, él le importaba la necesidad que había en su corazón y se movió hasta ese árbol que aunque era alto, dice que se movió hasta ese lugar, porque había una necesidad en el corazón que solamente Jesús podía saciar. Y se mueve hasta allí, no importando el qué dirán, no importando lo que las personas pudiesen decir, no importando lo que la gente podía decir de él. Hay un Zaqueo que se mueve desde su zona de confort porque había algo que él necesitaba, que él entendía que solamente Jesús podía saciar. Y entonces se mueve hasta allí y no importando el qué dirán, entonces se mueve. Y cuando Jesús pasó, dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Una actitud diferente que cambió la realidad de un hombre que a pesar de que lo tenía todo, sentía que le hacía falta algo. Ahora, a ti y a mí que muchas veces nos hemos sentido de esta manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros nos sentimos de esa manera? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos en la zona de confort o nos movemos de allí rápidamente y vamos al Padre? Vamos al Padre y le decimos, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Vemos en esta palabra que Jesús le dice, desde hoy, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero ¿por qué crees tú que Jesús le habló a Zaqueo de esa manera? Le habló de esa manera porque vio en él un hombre que se movió desde donde se encontraba, hizo algo para buscar lo que solamente en Jesús podía encontrar. Y al Jesús ver este corazón, entonces
habla a la vida de este hombre y va y dice, desde hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque es que cuando Jesús llega a tu vida, es que cuando Jesús trata con tu corazón, es que cuando Jesús se mueve hasta donde tú estás, algo va a cambiar en tu vida. Ya tu vida no sigue siendo igual. Ahora puedes sentir su gozo, ahora puedes sentir su paz, ahora puedes sentir su plenitud. Y por eso Jesús le dijo, desde hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque no tan solo la vida de Zaqueo iba a ser afectada, sino también la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Es que cuando Jesús llega a tu vida, es que cuando Jesús sana tu corazón, es que cuando Él toca tu casa, toca tu vida, jamás podrás seguir siendo igual. Jamás podrás seguir siendo igual. Es necesario que te muevas de donde te encuentras. Ay, Milta, pero ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir mis amigos? ¿Y qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Y qué van a decir mis familiares? A Zaqueo no le importó lo que fueran a decir de él. La gente podría decir cualquier cosa de él. La gente podía decir, pero ese era el que cobraba los impuestos, ese es el que cobraba de más, pero él no se limitó por eso. Él no se quedó allí por eso. Él se movió de donde estaba y fue a Jesús. Ahora tú y yo, ¿qué hacemos cuando nos sentimos de esta manera? No podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Te sientes vacío, sientes que ya no puedes más, sientes que no tienes deseos de seguir hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas quedarte así? ¿O piensas así como Zaqueo, moverte desde donde te encuentras y moverte hasta donde está el Señor y decirle, mira, Padre, yo necesito que tú trates con mi vida? Se hace necesario que muchas veces dejemos la zona de confort y nos rindamos a los pies del Señor y le digamos, Señor, yo necesito que tú obres en mi vida. Muchos podrán rechazarte, muchos podrán señalarte, muchos podrán cuántas cosas hacer. Pero Jesús está dispuesto a obrar en tu vida. Jesús está dispuesto a escucharte. Jesús está dispuesto a levantarte. Jesús está dispuesto a obrar en tu vida si tú le permites obrar en tu vida. Es necesario que no te limites por las cosas que ves a tu alrededor. No, es que, hermana, yo he visto tantas cosas. Sí, pero también hemos visto cómo Dios en su amor y su misericordia está siempre presto a escuchar a aquellos que se humillan con el alma, mente y corazón. Dice la palabra en Jeremías 29:13, porque me buscaréis y me encontraréis todos aquellos que me busquen de todo corazón, que me busquen de veras. Se hace necesario que te humilles con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas caído. Este Señor pudiera decir, no, es que Jesús no me va a mirar a mí. Dos razones le pudieron haber hecho pensar a este hombre que Jesús no lo iba a escuchar. Uno, era un cobrador de impuestos, pero lo hacía de más, lo que quiere decir que era ladrón. Y otra, era muy pequeño, casi no se veía, pero la necesidad que había en su corazón era más grande. La necesidad que había en su corazón era más grande que las limitaciones que habían en él. Y por eso, no importando lo que había en él, se movió hasta donde el Señor se encontraba. No pensó en que tal vez Jesús no me va a mirar, en que tal vez Jesús no me va a perdonar, en que tal vez Jesús no me va a hacer caso. No, el Señor está presto a escucharte, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas caído, Él está dispuesto a levantarte. Y así como Zaqueo rompió las barreras de los paradigmas, porque ¿cuáles son los paradigmas? Nosotros muchas veces nos limitamos por lo que las personas dicen.
No, es que la persona dice que, o las personas dicen, mi compañero dicen que yo nunca voy a salir de allí, que yo nunca voy a progresar, que yo nunca voy. No. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que otros dicen y no nos detenemos a pensar en lo que Dios dice de nosotros. Deja de pensar ya en lo que los demás dicen y es necesario que hoy le digas, Señor, hoy en este día yo voy a dejar atrás todo lo que otros dicen de mí. Yo voy a dejar atrás todo lo que los demás piensen de mí y hoy me enfoco en lo que tú piensas de mí. Dice la palabra de Dios que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. El deseo de Dios es obrar en tu vida. El deseo de Dios es sanar tu corazón, así como Él sanó el corazón de este hombre que se humilló. Este hombre no pensó, no, es que yo soy rico, es que yo tengo muchas posesiones. ¿Cómo me voy yo a subir a ese árbol? No. Él no pensó en lo que los demás fueran a decir del hombre de posesión. Él no pensó en lo que la gente iba a decir del hombre de renombre. Él pensó en que había una necesidad en su corazón que solamente Dios podía saciar, que solamente en Jesús podía ser saciada. Y ahora, tú que te encuentras aquí, que no has llegado de casualidad, que el Señor te ha puesto en esta hora y en este momento con propósito a escuchar esta palabra, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar en la zona de confort recibiendo los mismos resultados y tu vida cada vez te vas sintiendo cada vez peor contigo mismo, te vas sintiendo cada vez más vacío, te vas sintiendo cada vez que en tu vida no tiene sentido. Vas a quedarte allí o esta tarde ya vas a poner un punto y aparte. Y vas a decir, en el nombre de Jesús, hoy me levanto. En el nombre de Jesús, hoy me acerco a Jesús. Y hoy le digo, Señor, yo necesito que tú, así como obraste en la vida de Zaqueo, así obres en mi vida. Se hace necesario que haya una disposición en tu corazón. Si revisamos los escritos de Jesús y revisamos toda la historia, nos podemos encontrar con que Jesús siempre obraba en las vidas, pero en las vidas que estaban dispuestas a que Él obrara en su vida. Si nos podemos estudiar la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que siempre que Jesús marcaba un precedente, marcaba una vida, había una vida y un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quería hacer. Dios nunca va a entrar en tu vida y va a obrar en tu corazón si tú no te rindes por completo a Él. Y podrás decirme, Mirta, hace mucho que yo estoy tratando de acercarme al Señor, pero yo siento que no puedo acercarme a Él. Yo siento que me siento lejos de Él. Yo siento que no avanzo en los caminos de Él. Yo me siento estancado en Él. Si estás sintiéndote de esta manera, es necesario que se lo digas al Señor. Y es necesario que entregues áreas de tu vida que le pertenecen a Dios. ¿Por qué muchas veces te sientes de esta manera? Porque muchas veces Dios empieza a tratar con áreas de nuestras vidas y en vez de nosotros decirle, aquí las entrego, Señor, empezamos a acariciarla y a decir, no, Señor, eso no. Tú sabes que eso no. Y entonces se hace necesario que para Dios obrar en tu vida, tu corazón esté contrito y humillado, como dice su palabra. Dice la palabra del Señor que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y muchas veces estamos diciendo, no, es que yo no necesito cambiar eso, es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, es que yo no le hago daño a nadie. ¿Y sabes qué? Muchas veces no le estás haciendo daño a nadie, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo, te estás haciendo daño a ti misma. Y el Señor muchas veces empieza a tratar con esas áreas de tu vida, no porque quiera quitarte cosas, sino porque esas cosas que tú quieres te perjudican como ser humano, como persona. Porque esas cosas que tú quieres te hacen mal. Y Dios en su amor y su misericordia empieza a tratar con esas áreas de nuestra vida para que al ser liberados de esa manera y de esas cosas que muchas veces nos atan, nosotros podamos ser libres y gozar de su gozo y gozar de su paz.
Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Cuando Zaqueo vino al Señor, se entregó por completo. No hubo áreas de su vida que le dijera, no, Señor, es que tú sabes que yo soy cobrador de impuestos y de poquito a poquito yo voy a empezar a dejar de cobrarle menos a la gente. No, hubo una decisión firme. Hubo una decisión firme de un hombre que determinadamente se acercó al Señor y dijo, yo necesito a Jesús. Y no importa si me tengo que remontar a lo alto de un árbol sicomoro, que según los comentaristas bíblicos era uno de los árboles más altos que había. Él no le importó el tener que encaramarse allí para poder recibir lo que Dios quería hacer en su vida, para poder recibir lo que Jesús, solamente Jesús era capaz de hacer en su vida. No le importó que dijeran, ¿y este hombre qué hace ahí arriba? Y muchas veces tú y yo estamos pensando tanto en el qué dirán, que nos detenemos y nos entretenemos en el qué dirán, y por eso no vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Hoy el Señor está hablando a tu vida. Hoy el Señor está tratando con tu corazón. Y hoy el Señor está diciendo, ríndete por completo para que puedas ver resultados diferentes. ¿Por qué no vemos resultados diferentes? Porque muchas veces no estamos dispuestos a entregar al Señor aquellas cosas que nos mantienen en un mismo círculo, que nos mantienen entretenidos pero no edificados. Muchas veces no queremos entregar esas cosas y se hace necesario que le entreguemos para poder ver a Dios obrando en nuestras vidas. Te digo, cuando yo te comparto este testimonio, cuando yo intenté acercarme al Señor a mis 13 años, yo recuerdo que empezaba a orar y le decía, Señor, yo te necesito en mi vida. Si es verdad que tú eres real, yo necesito que tú obres en mi corazón. Y yo recuerdo que en cada delante de mi cama, yo le decía, Señor, yo necesito que tú trates con mi vida. Yo necesito que tú obres en mi corazón porque yo te necesito. Y fueron meses de oración diciéndole al Señor que yo quería que Él obrara en mi vida. Y yo no sentía eso que la gente dice sentir. Yo siento al Señor. Yo no sentía nada. Pero mi necesidad de Él era tan grande que no podía detenerme. Y cada día, Señor, cambia en mi corazón aquello que te impide entrar a mi corazón, aquello que te impide obrar en mi vida. Y sabes que el Señor después me mostró con los meses de clamar al Señor y pedirle que yo le necesitaba, que en mi corazón había tanto odio y tanto rencor que impedía que Dios obrara en mi vida, que impedía que el Señor entrara en mi corazón. Y fue allí cuando yo le dije, Señor, yo te necesito de tal manera que yo entrego todo este odio, todo este rencor, todo este resentimiento que yo he llevado por años, hoy lo entrego a ti. Y yo te puedo decir que después de ese momento, después de ese tiempo, yo sentí como los ríos de agua viva empezaban a correr dentro de mí. Yo sentía como el Señor iba tratando con mi vida. Yo sentía como el Señor iba obrando en mi vida y ya podía sentir su presencia en mi corazón. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que así como Zaqueo tuvo que moverse de su zona de confort y dejar aquello que estaba haciendo y acercarse a Jesús con todo su corazón, así yo tuve que dejar en las manos del Señor todo odio y resentimiento para ver la mano de Dios obrando en mi vida. Yo no sé qué el Señor está tocando en tu corazón en esta tarde. Yo no sé que el Señor está ministrándote en esta tarde o qué área de tu vida el Señor está tratando. Pero cual sea el área de tu vida que el Señor te esté ministrando y te esté diciendo ya basta, es necesario que en esta tarde tú le digas, Señor, la entrego a ti. Ya no puedo más. Entrego todo a ti y me rindo por completo a tus pies. Entrego todo a ti y me rindo por completo a tus pies porque quiero ver tu mano obrando en mi vida. ¿Sabes qué pasó con Zaqueo? Dice la palabra del Señor que
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos a un hombre de Dios que no tan solo tenía una necesidad de Dios y se acerca a Jesús para que esa necesidad pueda ser saciada, sino que vemos a un hombre de Dios, a un hombre del Señor transformado por el poder del Señor, de tal manera que ya no era el mismo Zaqueo. Ahora vemos a un hombre que se mueve en fe y dice: todo lo que yo he robado se lo entrego a la gente cuadruplicado. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios obra en nuestras vidas, Dios obra en nuestros corazones, Él cambia nuestro ser, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos acariciando el pecado. Seguimos haciendo lo mismo de lo cual el Señor nos ha librado. Y queremos ver a Dios moverse en nuestra vida, pero queremos seguir haciendo lo mismo de lo que el Señor nos ha limpiado. No vemos a un Zaqueo que le dice: no, Señor, yo voy a ver cómo saldo la deuda de alguna gente. No, desde hoy yo voy a devolverle a la gente cuadruplicado lo que yo le había robado. Asimismo, se hace necesario que tú y yo, cuando venimos al Señor y el Señor trata con áreas de nuestras vidas y el Señor toca nuestros corazones, ya no podemos volver a ser igual, porque en nosotros ya hay una paz, ya hay un gozo, ya hay algo, y está el Espíritu Santo que nos indica cuando hacemos algo que no es del agrado del Señor. Inmediatamente nos apartamos de eso, vemos cómo nuestra vida empieza a tornarse diferente. Pero entonces muchas veces nosotros queremos que nuestra vida sea diferente, pero queremos mantenernos haciendo las cosas iguales. ¿Y cómo quieres tú ver a un Dios que obra, que trata con las vidas, que sana corazones, que sacia almas sedientas, cuando tú y yo no estamos dispuestos a cederle al Señor aquellas áreas de nuestra vida que nos están atando, que nos están perjudicando? ¿Cómo vas a ver resultados diferentes? Cuando te muevas de tu zona de confort, entregues de corazón tu vida al Señor y dejes que Dios trate con aquellas áreas de tu vida que tú sabes que no te están dejando crecer ni avanzar en el Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 9 del capítulo 19 de Lucas que estamos leyendo, dice que Jesús le dijo, cuando Zaqueo tomó esa actitud diferente de no seguir en el mismo lodo de robarle a la gente en el que él se encontraba, cuando Jesús ve que no tan solo es un hombre que está hablando, sino que es un hombre que se mueve y actúa diferente, Jesús le dijo, ¿sabes qué Jesús le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso le dijo Jesús al Zaqueo, que había dejado todo a los pies del Maestro, que había dejado todo a los pies de Jesús. ¿Tú quieres resultados diferentes? Entonces empieza a dejar que Dios te moldee. Empieza a dejar que Dios trate con esas áreas de tu vida que tú sabes que no te están dejando crecer ni avanzar en él. Mirta, es que me duele. Te va a doler, pero es más grande lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabe qué pasó? Que ese día llegó la salvación a la casa de este hombre, porque Jesús vio que no tan solo Zaqueo decía con su boca que quería ser saciado por el Maestro, sino que vio una actitud diferente. Vio que este hombre ya no quería seguir en el mismo lodo. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? El Señor nos limpia, el Señor nos lava, el Señor nos renueva, el Señor nos transforma, y nosotros vamos y nos seguimos en el mismo lodo. Y decimos, pero yo no entiendo cómo Dios obra en fulano, cómo Dios obra en tal fulano y en mí no obra. Dios sí está obrando en tu vida. Dios sí ha obrado en tu vida. Pero ¿hasta qué punto de tu vida tú le has permitido obrar a Dios en ti? ¿Hasta qué punto de tu vida tú le has entregado áreas de tu vida al Señor? Muchas veces nosotros estamos acariciando aquellas cosas que del Señor nos ha libertado, aquellas cosas que el Señor nos ha libertado, y se hace necesario un cambio de actitud. Ya basta de hacer lo mismo. Tú quieres resultados diferentes, ya basta de hacer lo mismo.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque es que cuando tu vida es edificada en el Señor, cuando tú eres saciado, cuando tú eres sanado, cuando tu corazón es sanado por el Señor, no tan solo tu vida es afectada, la vida de los que te quedan al lado, la vida de los que quedan a tu alrededor, también es edificada. Porque ahora ya no es Mirta, ahora es el Señor a través de Mirta. Ahora ya no eres tú, ahora es Dios a través de ti. Por eso la gente que te queda a tu alrededor es afectada de manera positiva cuando tú y yo buscamos de corazón al Señor. Y le dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Y sabes quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Y cuando tú y yo nos movemos en fe, entonces por eso el Señor le llamó a Zaqueo un hijo de Abraham, porque fue un hombre que se movió en fe y fue hasta donde Jesús, sabiendo que algo él podía hacer en su vida, que había alguien que podía saciar la necesidad del corazón, y ese alguien es Jesús. ¿Y sabes qué es lo más importante y lo más impactante? Es que ese mismo Jesús que obró en la vida de Zaqueo es el mismo Jesús del cual yo te estoy hablando en esta tarde, que está dispuesto a obrar en tu vida y a sanar tu corazón. Es el mismo Jesús que está dispuesto a levantarte de donde sea que tú hayas caído. Es el mismo Jesús que está dispuesto a saciar la necesidad de tu corazón, así como este hombre tenía una necesidad que entendía que solo Jesús podía saciar. Así hoy, esta tarde, Él está mirando tu corazón, y si tú te acercas a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, si tú te acercas a Jesús hoy de corazón y le dices, Padre, hoy me rindo a ti, así como Zaqueo, me rindo delante de tu presencia y empiezo a dejar que tú obres en mi vida. Así Dios, así el Señor está dispuesto a obrar en tu corazón. Él está dispuesto, pero ¿y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios obre en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Él sane tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar que Él sea tratando con tu vida? Dice la palabra de Dios en el verso 10 que en el verso 10 que leímos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ti que estás allí viendo este live, estás pensando, no, Mirta, es que tú no sabes dónde yo me encuentro, es que tú no sabes dónde yo he caído, es que tú no sabes lo que ha pasado en mi vida. A ti el Señor te está diciendo, no importa dónde hayas caído, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa dónde te encuentres, yo estoy dispuesto a levantarte. Yo estoy dispuesto a levantarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a obrar en tu vida. Pero Dios, que mira tu corazón, Él sabe si realmente de corazón tú te estás en esta tarde acercando a Él. Él no te rechaza, Él te levanta. Él no te rechaza, Él te restaura. Él no te rechaza, Él está dispuesto a renovar tu vida. Él no te rechaza, Él te levanta en esta tarde, porque mientras muchos se han levantado para señalarte, el Señor se levanta en esta tarde y te dice, estoy dispuesto a levantarte. Estoy dispuesto a ayudarte. Estoy dispuesto a sanar tus heridas. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevas allí con esas raíces de amargura, con esas raíces de tanto rencor, de tanto odio, que te están impidiendo recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y en esta tarde el Señor te está diciendo, levántate, que estoy dispuesto a sanar tus heridas. Levántate, que estoy dispuesto a sanar tu corazón. Levántate de donde te encuentres, ya sea de tu zona de confort, ya sea de donde te encuentres, de tus amistades. Levántate de allí y ven a mí, porque la palabra de Dios dice que Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno, porque no todos están atentos a la voz de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El deseo de Dios es sanar tus heridas. El deseo de Dios es sanar tu corazón.
El deseo de Dios es saciar tu corazón. Pero, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en esa zona de confort? ¿O hoy dices, me levanto y entrego mi corazón al Señor porque le necesito en mi vida? Mirta, es que yo no quiero entregar aquellas cosas. Déjasela en las manos al Señor. Aquello que para ti es imposible, para Dios no. Aquello que para ti no es posible y que tú estás allí pensando, es que no puedo. Es verdad, tú no puedes. Tú no puedes, humanamente es imposible, pero lo que para ti es imposible, para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermana Mirta, es que tú no sabes lo que me ha pasado, tú no sabes lo que me ha acontecido, tú no sabes dónde yo he estado, tú no sabes las cosas que yo he hecho. Lo que para ti es imposible, para Dios no. Lo que pasa es que estás pensando que Dios es como tú y como yo. Dios es real, Dios es todopoderoso y lo que tú no has podido por tu propia fuerza, Él lo puede hacer. ¿No me crees? Ríndete por completo a Él. ¿No me crees? Ríndete por completo al Señor y deja que Dios obre en tu vida para que tú puedas ver cómo Dios obra en un corazón que se rinde por completo a Él. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ti que te sientes perdido, a ti que te sientes que ya no tienes más salida, a ti que te sientes que ya no puedes más, por ti vino el Señor. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Es que la gente dice tantas cosas de mí, que te importe lo que Dios dice de ti, no lo que la gente dice de ti. La gente no puede salvarte, la gente no puede sanarte, la gente no puede hacer lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida. Y por eso se hace necesario que, así como Zaqueo hizo oído sordo a lo que la gente decía, porque la gente empezó a verlo, y dice la palabra de Dios que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con él un hombre pecador. La gente empezó a murmurar a Zaqueo también, que había entrado con Jesús siendo él un pecador. Pero a Dios no le importa lo que la gente pueda decir de ti, a Él le importa lo que Él dice de ti. En las manos del Señor eres una princesa, un príncipe del Señor. En las manos del Señor eres una perla preciosa en sus manos. Eres de gran valor. Tú no sabes lo que a mí me ha pasado y de donde yo estoy, Mirta, desde donde tú estás. Dios no te ve como tú te estás viendo. Dios te ve, en sus ojos tú eres de gran estima. A sus ojos tú eres de gran valor. El problema es que estás pensando en lo humano. Dios no piensa como nosotros los seres humanos. Cuando tú te ves caído en las manos del Señor, eres un victorioso, eres una victoriosa. Cuando tú ves que ya no puedes más en las manos del Señor, tú puedes seguir avanzando. Por eso se hace necesario que en esta tarde tú le digas, Señor, yo te necesito. Señor, ya yo no quiero seguir corriendo más por mí. Ahora yo me rindo por completo a ti. No importando lo que la gente diga, no importando lo que los demás murmuren, no importando lo que pase, yo hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo a tus pies y te entrego mi corazón a ti.